Lo tenemos desde Neuquén, a Sergio Martínez Blanco. Hoy va a hablar, va a profundizar sobre las bases chinas que hay allá y lo que puede suceder a largo o a corto plazo. Neuquén, cuando se anunció la implementación junto con no solamente el Estado de Neuquén, sino el Estado Nacional y, bueno, ministerios o dependencias de ministerios como el de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, de la Nación, que pasó a ser ministerio a Secretaría, ¿te acordás cuando asumió Macri en las primeras semanas de su mandato? Uh-huh. Y que en su momento se invitó a los oficialistas y opositores en Neuquén, igual que a nivel nacional, para visitar o para hacer una inspección ocular en una base que ya estaba, de hecho, instalada y casi como que entre gallos y medianoche, ¿no? Nos enteramos por los medios de comunicación, y en su momento causó estupor en las relaciones bilaterales de Argentina con otros países, por ejemplo, con Estados Unidos, con Canadá, con Francia, que vieron con muy malos ojos justamente esta especie de contrato de colaboración científica, tal como lo definieron ya en el anterior gobierno de Macri, el gobierno de Cristina Fernández, porque esto se gestó en ese gobierno, ¿no? El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que ya estaba justamente, adelantado, y de hecho se construyó la base bajo el mandato de Cristina Fernández. Así es. Luego heredó esto el gobierno de Cambiemos, ¿no? Así que cuando se instaló todo esto, obviamente que los chinos ya estaban, el gobierno popular chino estaba, bien provisto de información y ya bajo ataque de muchas críticas, porque en la base se decía que había, personal militar. De hecho, Estados Unidos no lo esquivó, fue muy claro, muy directo al decir que la base china era militar y que estaba camuflado de una colaboración científico y con fines civiles. Bueno, en ese sentido los chinos quisieron ir a una conferencia de prensa, hicieron un recorrido sin demasiados interrogantes profundos, y no en toda la base, sino en ciertos lugares, tal como pasa en la República Popular China, ¿no? Y me quedaron muchas dudas justamente, porque ¿cómo se controla una base china o de cualquier otro país desde el lugar nuestro? Claro, ¿quién la administra? Claro, esto es solamente control científico y militar, porque hay un par de militares, esto lo admitieron en la conferencia de prensa, de chinos. O sea que no se puede ingresar a menos que tenga un permiso especial de ese país, porque acá no hay una empresa privada en la base china, es el Estado chino. No es que vino una empresa china a poner una base, la puso el Estado chino. Por lo tanto, aquellos que, por una cuestión de reglamento y de leyes chinas, cuidan los elementos tecnológicos de alta tecnología como astronomía y control satelital, como es esta base, son militares. Todo lo que es espacial en China y en Estados Unidos, hasta ahora hace muy poco lo fue así, es militar. Entonces se confundía un poco el tema y no quedó nada claro, sino todo lo contrario, quedó más preguntas que respuestas. Así que hay una ley que marca que más o menos hay un uso que tiene Argentina, porque en el contrato dice que Argentina puede utilizar el desarrollo y la base científica de la base china, que es una gran parabólica, no enorme, gigante, o casi 2 horas por día, 1 hora 40. Ahora, Sergio, ¿quién la administra y desde dónde se administra esta base? Desde Beijing. La base se administra y se mantiene económicamente y tecnológicamente desde Beijing, desde la capital de la República Popular China. Perfecto. Esto lo dijo Barañao, ministro, hasta ahora, ¿no? Y Aguado también en su momento en la sector de defensa. Dijeron que los 7 científicos que trabajan en la estación, esta embajada del aire, esto en Neuquén, que los 7 científicos no respondían al Ejército Popular Chino. Sin embargo, las autoridades de la CONAE, que fue el 13 de diciembre, o en esta fecha creo que fue el 13 de diciembre, si no me equivoco, falta un día para cumplirse un año de esta visita que recibieron las autoridades de la CONAE a los chinos, presidida por el consejero superior de la agencia china que
que se llama Wang Qingsheng. Esto fue junto a representantes de una empresa que está asociada, que da la imagen de que fuera privada, que es la Xi'an Satellite Control Center. Exacto. Pero esta empresa tiene el 62%, perdón, el 72% de capitales estatales. O sea, muy privada no es, digamos. Claro. Pero la dibujan de esa manera. Entonces, admitieron que el ejército, o sea, el ejército popular chino, tiene injerencia en este desarrollo y en todo lo que es la administración. Así que a pesar de esto, Barañao, que fue el ministro de Cristina Fernández de Kirchner y luego de Macri, él fue el único que quedó en el equipo del gobierno de Macri, dijo que no había ningún tipo de prueba de que se haya usado la antena dual de 25 metros de altura para usos militares. No se había constatado, ¿no? Ahora, y mucho menos para revisar la luna, ¿no? Claro, ¿y qué tecnología posee? ¿Qué van a hacer con toda la tecnología que tienen? ¿Cuál es el plan de ellos? Bueno, el ministro de Defensa actual hasta el 10 de diciembre, el 10 de diciembre, Oscar Aguad, guarda justamente en sus secretos ministeriales, bajo 7 llaves, el informe que hicieron las Fuerzas Armadas Argentinas donde se alerta sobre el posible uso militar de la estación china en Neuquén y su riesgo para la región. Este informe, ¿por qué lo conozco yo y por qué lo conoce la gente? Si es secreto, se preguntarán aquellos que están escuchando. Bueno, porque uno de los jefes del Pentágono, que es la oficina justamente de coordinación de las Fuerzas Armadas y del Estado norteamericano, llamado Jim Mattis, que visitó la Argentina en enero del 2018, se reunió con los ministros Aguad, Barañao, que es secretario ahora, y al plantear la preocupación de Estados Unidos, se le admitió a Jim Mattis, y este informe que él manejó hacia la Casa Blanca se pudo conocer, se traspapeló, algunos dicen que a propósito, en la CNN. Por lo tanto, la CNN lo tiró como un titular donde ratificaron desde el Ministerio de Defensa Argentina que sí, que la base china tenía control militar. Al menos en una gran parte, ¿no? Entonces, por eso también la preocupación de Estados Unidos de que se puede rastrear y monitorear la intercepción satelital, que es lo que justamente Estados Unidos, Rusia y otros países, también China por supuesto, mantienen en estratosfera para las comunicaciones, para los usos militares, para el espionaje, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si ellos tienen un plan a 50 años, ¿verdad? Mirándolo... Es el contrato, claro. Claro, tienen un contrato a 50 años. Digo, ¿cuál es el plan chino y esta base militar? ¿Va a haber una gran inmigración? ¿Cuál es el plan que tienen ellos a largo plazo, de acá a 50 años? Y no nos olvidemos que Estados Unidos, vos lo habías dicho la vez pasada, tienen las bases, ¿sí? Tienen también las bases, y ahí está el acuífero guaraní también. Entonces, ¿cómo ves vos tu lugar donde están los grandes recursos naturales? ¿Qué van a hacer los chinos en estos 50 años? ¿Qué va a pasar con la base militar donde está el acuífero guaraní, las bases de Estados Unidos? Digamos que hay un panorama bastante oscuro por los grandes recursos que hay en ese lugar, ¿no? Bueno, Estados Unidos, como vos decís, ya había ratificado hace unos meses atrás, hace unos 5 meses atrás, un poquito más, la construcción, la base de ellos aquí en la provincia de Neuquén. Esto está, digamos, con un costo de casi $2 millones, con los impuestos y todo. Esto lo dijeron en la Embajada de Estados Unidos, que algunos enviados diplomáticos llegaron a Neuquén. Esto fue más o menos en finales de abril del 2019, este año, ¿no? Y recorrieron, empezaron un predio para construir una base unitaria, dijeron, para prevención de catástrofes, en el mismo tenor que los chinos cuando hicieron la base, ¿no? Es la misma. Los diplomáticos dijeron que habían recorrido los terrenos y que, bueno, iban a abrir sobres para ofertas, para hacerla más al público privada, ¿no? Con licitación, en un año, es decir, estamos hablando de mayo del 2020, junio del 2020, tendría que estar ya la base estadounidense concretamente, construida. Ya había sido anunciada en junio del 2018, pero con el gobierno Jorge Zapag
se había hecho el primer acercamiento ante el increíble anuncio de Beijing de hacer la base china, que es un hecho, es una realidad. Sí, claro. Ahora si vos me preguntás qué es lo que planean los chinos siempre tienen un plan desde hace muchísimos años, estamos hablando de casi 35 años, por lo menos conocidos de Occidente, de sembrar, por decirlo así, sus ciudadanos en otros países mediante convenios. Se ha hablado, por ejemplo, y no solamente en Argentina, sino en otros países, se ha hablado mucho sobre el tema de la quita de IVA con respecto a los negocios que vienen ya acompañados con dinero de Beijing para afincar a chinos en otros países. Esto ha sido desmentido, pero parcialmente y engañosamente, por las sociedades supermercadistas chinos y Sociedad China de Argentina, porque dice que pagan impuestos, sí, pero el IVA que se le cobra realmente por la actividad directamente dentro de lo que es el supermercadismo y otras actividades afines a lo que hacen mayormente los pobladores chinos, los inmigrantes chinos en Argentina, sí es verdad que pagan o evitan pagar un impuesto que se los paga en realidad, porque no es que no los pagan, los paga la República Popular China. Claro. Si yo iría justamente a China a afincar un supermercado y me paga el Estado argentino los impuestos básicos como el IVA, etcétera, yo me voy. Bueno, ese es el punto. Entonces, siempre China tiene un plan de sacar un poco o de desinflar un poco la demografía que tiene su país, sobre todo en ciudades muy pobladas, Shanghái, bueno, en fin, hay muchas ciudades, Beiping, para que en diferentes partes del mundo afincan su cultura, en fin. Hay mucho temor, mucho escepticismo por parte de las potencias occidentales de las intenciones reales chinas, porque cada chino se ve como un futuro espía o alguien que traslada solamente la cultura a su país. Pero esto es una especie de percepción, no podemos decir que sea así. Sí. Más de un chino puede estar escuchando y decir, está loco. Bueno, es una percepción que se tiene, que es un mito popular que puede ser cierto como no. Es una mirada que hay un temor real, se parece a un programa o una especie de cuco, pero está porque China es una potencia y no es muy amigable a ojos de nuestra propia cultura, es totalmente opuesta en muchas cosas. Yo creo que hay que ver esto en dos partes, o por lo menos dos miradas. Una tiene que ver con los temores que puede tener cierto sector de la población. Hoy hay una especie de como de alerta en internet a través de ciertos grupos que ven con temor, con mucho temor, con mucho recelo, el hecho de que algunos grupos sionistas, muy pequeños pero con grandes capitales, o los grupos chinos, por ejemplo, o estadounidenses inclusive, tengan como objetivo la Patagonia Argentina, sobre todo por tres razones: por lo geoestratégico, claro, el agua también, y los recursos naturales. Totalmente. Que bueno, el agua podría ser recurso natural, pero estamos hablando del subsuelo también, ¿no? Sí, claro. Entonces uno la Argentina espacial, la Argentina insular. Exactamente, claro. Bueno, el proyecto Chang 4 es el que investigó el lado oculto de la Luna con China, y claro, esto es lo que está evitando Estados Unidos que haga China, ¿no? Bueno. Por eso rechazaron la idea de que iban a ver con buenos ojos esta indulgente instalación de una base china. Aparte, que ofende mucho a los neuquinos, porque acá no hay no es muy popular el tema, ¿no? Sin embargo, hay como una especie de eso no hablamos, porque el gobierno neuquino firmó convenios también, y aparte es como el lado, es como la billetera de repuesto, el lado neuquino, por si falla otras cosas. China es siempre para la Argentina, lamentablemente para muchos, y para Neuquén también, el plan B.